En este apartado vamos a ver cómo se construyen las tablas de frecuencia. Habíamos dicho que el primer paso que teníamos que dar era recoger los datos, diseñar nuestra encuesta o nuestro sistema de medida y recoger los datos. Una vez que hemos recogido los datos, el siguiente paso sería ordenarlos para ver con mayor claridad cómo se distribuye, porque en principio lo que nos vamos a encontrar es un conjunto de datos del cual no vamos a sacar ninguna conclusión. La ordenación la vamos a realizar en una tabla que se denomina tabla de frecuencia. Las columnas que tiene esta tabla, el número de columnas que tiene, depende del tipo de variable que vayamos a analizar. Vamos a ver en primer lugar cómo se construye y qué columnas tiene una tabla de frecuencia completa. Y luego, dependiendo del tipo de variable que tenemos, si es cualitativa o cuantitativa, particularizamos cuáles van a incluirse en una y en otra. Una tabla de frecuencia es una tabla en la que aparecen 7 columnas. En la primera columna, que vamos a denotar por X o Y, pondríamos los valores de la variable. La segunda columna, que vamos a denotar por N sub I, se llama la columna de las frecuencias absolutas. La siguiente columna, la tercera, F sub I, se correspondería con la frecuencia relativa. Y la cuarta columna, P sub I, con la columna de los porcentajes. Tanto las frecuencias absolutas, las relativas como porcentajes, lo denotamos con letras minúsculas. Y luego se añaden otras 3 columnas más que se corresponden con cada una de las anteriores, N sub I, F sub I y P sub I mayúscula, que se corresponde con la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado. El significado de cada una de estas columnas sería el siguiente. En X sub I colocaríamos los valores de la variable ordenados de menor a mayor, si existe un orden por el cual poner uno antes de otro. El N sub I, que son las frecuencias absolutas, va a ser el número de veces que se ha repetido ese valor. F sub I, que es la frecuencia relativa, el cociente, o lo que es lo mismo, el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos que tenemos. Y P sub I, que es el porcentaje, nos representa lo mismo que la frecuencia relativa, pero expresado en tanto por ciento. Lo tendríamos de multiplicar las frecuencias relativas que hemos tenido anteriormente por 100. N sub I mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada, sería el resultado de ir sumando todas las frecuencias absolutas hasta llegar al valor que corresponde. La F sub I mayúscula, la frecuencia relativa acumulada, se puede calcular de dos formas, bien dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de datos o bien sumando las frecuencias relativas como se ha hecho con la absoluta acumulada. Y el porcentaje acumulado también lo podríamos calcular de dos formas. Uno, multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100 o bien ir sumando los porcentajes que hemos tenido anteriormente. Vamos a ver cómo construimos una tabla con un ejemplo. Y vamos a ver también cómo se interpretan esos números que nos han ido saliendo, esos resultados que nos han ido apareciendo en la tabla. Vamos a analizar las notas que ha sacado un grupo de 30 alumnos y alumnas en matemáticas. Cuando nosotros obtenemos nuestros datos, que ha sido observar la nota de cada uno, pues tenemos 30 números que en principio no nos dan ninguna idea sobre cómo es el grupo. La variable que vamos a analizar en este caso serían las notas. La estaríamos tratando las notas como una variable cuantitativa, ya que los resultados que obtenemos son números y encima discreta. ¿Vale? Los valores, aunque entre dos notas puede haber valores intermedios, aquí hemos considerado las notas como números enteros. Y entre el 7 y el 8 no vamos a tener valores intermedios. Lo que antes hemos llamado frecuencia absoluta sería el número de alumnos que ha sacado cada una de esas notas. Es decir, alumnos que tienen un 0, pues tendríamos 2 alumnos que han tenido un 0. Esa sería su frecuencia absoluta. Bien, entonces vamos a construir la tabla. En primer lugar, en X sub I, escribimos las notas que tenemos ordenadas de menor a mayor. En nuestro caso, la nota más baja es un 0 y la nota más alta que han obtenido los alumnos es un 9. Pues escribiríamos en la columna de la X sub I las notas ordenadas desde 0 hasta 9. La siguiente columna, la de la frecuencia absoluta,
tendríamos que ir recontando cuántos alumnos han sacado un 0, cuántos han sacado un 1, cuántos han sacado un 2 y así hasta llegar al 9. Los resultados que obtendríamos serían los siguientes. Y 2 alumnos que han sacado un 0, 3 alumnos que tienen un 1, un alumno que tiene un 2, un alumno que sacó un 3 y otro alumno que sacó un 4. 3 alumnos que han sacado un 5, 2 alumnos que han sacado un 6, 5 alumnos que han sacado un 7, 7 alumnos que han sacado un 8 y 5 alumnos cuya nota ha sido de un 9. La columna esta de la frecuencia absoluta la sumamos todos los valores para obtener el total de datos, ¿vale? Debe de coincidir con el que teníamos al principio, en este caso la suma total no debe de dar 30. Siguiente paso, vamos a calcular la columna de la frecuencia relativa. La columna de la frecuencia relativa hemos dicho que la debemos obtener dividiendo cada una de estas frecuencias absolutas entre el total de datos. Es decir, dividimos cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos que tenemos, que en este caso son 30, y vamos a escribir el resultado. Si el decimal no sale exacto, lo vamos a redondear y vamos a escribirlo siempre todos con 2 decimales. Vamos dividiendo 2 entre 30. El resultado es 0,0666, pues lo redondearíamos a 0,07. 3 entre 30, que saldría 0,1, en este caso es exacto. 1 entre 30, que sale 0,03, redondeado. 3 entre 30, que sale 0,1. 2 entre 30, que sale 0,07. 5 entre 30, que sale 0,17. 7 entre 30, 0,23. Y 5 entre 30, 0,17. La columna esta de la frecuencia relativa, vamos a sumar todos los valores también, porque el resultado debe de salir 1. Puede que nos salga un poquito menos, un poquito más de 1, por ese redondeo que hemos ido haciendo en caso de que los resultados no salgan exactos. Construimos ahora la columna de los porcentajes. Esta columna de los porcentajes la vamos a tener de estas frecuencias relativas, multiplicando cada una de estas frecuencias que nos han ido saliendo por 100. Si multiplicamos cada frecuencia relativa por 100, obtendríamos la columna de los porcentajes. Igual que antes, lo vamos a sumar porque el resultado debe salir aproximadamente 100. Iremos multiplicando 0,07 por 100, que sería un 7%, 0,1 por 100, un 10%, 0,3 por 100, un 3%. 0,1 por 100, 10, 0,07 nos daría un 7%, el 0,17 un 17%, el 0,23 23%, y si lo sumamos todo, el resultado debe salir igual que antes, en vez de 1, 100, y de manera aproximada, en función del redondeo que habíamos hecho también anteriormente. Ya tenemos nuestras 3 primeras columnas, que son frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Vamos ahora a la construcción de las otras 3 columnas, que son frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, porcentaje acumulado. La frecuencia absoluta acumulada la vamos a sacar a partir de la primera frecuencia absoluta que tenemos, le vamos a ir añadiendo la siguiente. Es decir, empezamos con la primera frecuencia, 2, le añadimos la siguiente, más 3, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 1, 8 y 3, 11 y 2, 13 y 5, 18 y 7, 25 y los últimos 5 haría un total de 30. Este último dato que tenemos con nuestra frecuencia acumulada debe de coincidir con el total de datos que teníamos antes. Lo mismo que se ha hecho esta, se construiría la de la frecuencia relativa acumulada y los porcentajes acumulados. Para la frecuencia relativa acumulada empezaríamos por la primera frecuencia relativa, 0,07, y iríamos sumando la siguiente, más 0,1, 0,17, más 0,03, 0,20, más 0,03, 0,23 y otro 0,03, 0,26 y 0,1, 0,36, más 0,7, 0,43,
más 0,17, 0,60, más 0,23, 0,83, más 0,17, 1. Igual que ocurre antes, este valor, que debe salir aproximadamente 1, no coincide con este valor que tenemos aquí de la suma de las frecuencias relativas. Y lo mismo pasaríamos a hacer con los porcentajes. A partir del primer porcentaje que tenemos, que es de un 7%, vamos añadiendo lo siguiente: más 10, 17, más 3, 20, más 3, 23, más 3, 26, más 10, 36, y 7, 43, y 17, 60, y 23, 83, y 17, 100. Si nos fijamos, podríamos haber obtenido esta misma columna multiplicando cada uno de estos valores que tenemos de la frecuencia relativa acumulados por 100. 0,17% nos daría el 17%, o 0,60% el 60%. Vamos a interpretar ahora todos los números que no aparecen en esta tabla. Bien, vamos a seleccionar unos cuantos y vamos a comentar qué significan esos valores que hemos tenido. Comenzamos con la frecuencia absoluta. El 3 que nos aparece en la columna de la frecuencia absoluta, este 3 que tenemos aquí, nos indicaría que de los 30 alumnos tenemos 3 alumnos cuya nota, que es nuestra variable, ha sido de un 5. La columna de las frecuencias relativas no vamos a hacer ninguna interpretación de ella, pero sí de los porcentajes. El 17% que nos aparece aquí nos indicaría que el 17% de la clase, el 17% de los alumnos y alumnas, han sacado un 7. Con respecto a las acumuladas, igual. El 7 este que tenemos aquí en la cuarta columna nos indicaría que hay 7 alumnos que han sacado un 3 o menos de un 3. ¿Vale? Recordamos que este 7 que tenemos aquí lo hemos sacado de contar los que han sacado un 0, más un 1, más un 2, más un 3. Entonces estos 7 alumnos de aquí, la suma de estos 7, que es el valor que se corresponde aquí, nos indicarían que hay 7 alumnos que han sacado 3 o menos de 3. O el 18 este que nos aparece aquí, que se corresponde con el 7, nos diría que hay 18 alumnos que han sacado 7 o menos de 7, que lo hemos tenido sumando cada uno de esos valores. Y con los porcentajes acumulados, una interpretación muy similar. El 26% que tenemos aquí indica que tenemos un 26% de la clase que ha sacado 4 o menos de 4, que sería el 7%, el 17%, el 20%, el 23% y el 26% de todos los alumnos que han ido sacando esos porcentajes. ¿Sobre qué columnas vamos a incluir? Una tabla dependiendo del tipo de variable. Vamos a establecer para las variables cualitativas solamente vamos a poner las 3 primeras columnas de frecuencia, es decir, la frecuencia absoluta, la relativa y los porcentajes. Esto quiere decir que no vamos a añadirle las columnas de la frecuencia acumulada. Los variables de tipo cualitativo, es decir, los valores que tenemos en vez de ser numéricos, ¿vale?, fueran no numéricos, esta columna, las 3 columnas últimas, no las añadimos. ¿Vale? Vamos a imaginar, por ejemplo, si esto fuera en provincia, el 7 que aparece aquí en la frecuencia acumulada nos indicaría que hay 7 personas que son de Cádiz o menos de Cádiz. No tiene sentido ese acumular si la variable que nosotros tenemos no puede ser ordenada, de tipo cualitativo. Y si la variable es numérica, ya sí tiene sentido ese orden en los valores de la variable y se construiría una tabla de frecuencias completa. Las 3 primeras columnas con la frecuencia absoluta, relativa y porcentaje, y las 3 columnas de la frecuencia acumulada: absoluta acumulada, relativa acumulada y porcentaje acumulado. Si la variable que nosotros tenemos es una variable cuantitativa continua o es una variable discreta, como dijimos en la introducción, que presenta muchos valores y que vamos a tratar como continua, los datos se suelen agrupar en lo que se llaman intervalos. Por ejemplo, si consideramos las edades de las personas que acuden a un logopeda a lo largo de un mes, tendríamos, por ejemplo, las siguientes edades. ¿Vale? Tendremos aquí las edades de un grupo de personas. Si nos fijamos, los valores son muy variados. Hay unos que tienen menor valor que no aparece de 2 años, y otro que tiene 29, y otro que tiene 15, y hay uno que tiene 7 y otro que tiene 26. Si construyéramos nuestra tabla de frecuencias como hemos hecho anteriormente,
nos encontraríamos que en la columna de los valores de la variable tendríamos que poner todos los números que van desde el 2 hasta el 29. Saldría una tabla de frecuencias con muchísimas filas y prácticamente nos aportaría muy poca información. Para este tipo de variables se suelen escribir y hacer el recuento agrupando los valores en intervalos. Para ello miramos cuál es el valor más bajo que presenta la variable y es más alto. Hemos dicho que el que tiene menos edad es 2 y el que tiene más es 29. Vamos a intentar que no nos salgan más de 5, 6, 7 intervalos. Y por ejemplo, vamos a comenzar en este caso, como vamos a ir desde el 2 hasta el 29, vamos a empezar en el 0, vamos a terminar en el 30 y vamos a tomarnos los intervalos de 5 en 5. ¿No? También intentamos siempre que los intervalos sean de números fáciles de manejar, pues de 10 en 10, de 5 en 5. Tendríamos por un lado nuestro intervalo, vamos a ir desde 0 hasta 30 de 5 en 5, entonces tendríamos cuánto tienen entre 0 y 5 años, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20, entre 20 y 25 y entre 25 y 30. Tenemos que decidir cuando pasamos de un intervalo a otro el valor 5 si lo vamos a incluir en el intervalo de abajo o en el de arriba. Como norma general siempre se suele incluir el valor en los intervalos de abajo, en los intervalos de arriba, ¿vale? Que lo vamos a indicar por un corchete. Es decir, una persona que tenga 5 años lo estaremos incluyendo en el segundo intervalo. Y uno que tenga 25 años lo incluiríamos en el primer intervalo. Los paréntesis y los corchetes, los intervalos, nos indican si ese número lo vamos a contar en ese intervalo o no. Para el cálculo de la columna de la X sub y, lo que vamos a situar es el punto medio del intervalo. El valor que está con justo en medio del 0 y del 5. En ocasiones el punto se ve muy bien, ese valor intermedio se ve muy bien. Si no, la mejor manera de calcularlo sería sumar los dos valores extremos y dividiendo entre 2. ¿Vale? El valor de la X sub y en este caso, ¿vale? Sería 0 más 5 dividido entre 2, 2,5. Entre el 5 y el 10 tendríamos justo la mitad, el 7,5. Entre el 10 y el 15, el 12,5. Entre el 15 y el 20, el 17,5. Y así con todos los intervalos. A estos valores de la variable X sub y, ¿vale? Que hemos calculado, era lo que vamos a llamar marca de clase. Y el resto de tablas se completaría igual. Para el N sub i, para la frecuencia absoluta, veríamos cuántas de las personas que han ido al logopeda tienen entre 0 y 5 años. Pues tantas. Entre 5 y 10 años, tantas. Entre 10 y 15, tantas. Sumamos todos los valores de la variable, la frecuencia relativa, los números que nos han salido entre el total de datos que tenemos y los porcentajes multiplicando esos valores por 100. Frecuencia absoluta acumulada, vamos acumulando cada una de estas frecuencias. Relativa acumulada, vamos acumulando la frecuencia relativa y porcentaje acumulado, vamos acumulando la columna de los porcentajes.